compuche, Mari compu wenui, compu lamuen. Le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, de este día miércoles 29 de noviembre. La edición, que corresponde a las 19 horas, está cargada de información y novedades para compartir con todos ustedes, así que quedan todos cordialmente invitados a que se queden allí del otro lado de la pantalla por alrededor de una hora. Antes de comenzar con la primera información del día, vamos a dar paso a las efemérides del día de hoy. Feley compuche compulamuen. Ahora vamos a pasar a la primera información de esta tarde. Tiene que ver con las elecciones en la cooperativa de electricidad. Los apoderados y referentes de la lista azul brindaron una conferencia de prensa conjunta con los de la lista magenta, que sufrió un raleo similar en sus candidaturas. Las dos, junto a la lista roja, presentaron un recurso de amparo para pedir la constitución de una nueva junta electoral y la suspensión de las elecciones convocadas para el próximo sábado 2 de diciembre. La decisión depende del juez en lo civil, Santiago Morán. Estamos pidiéndole al juez que primero entendemos que la Junta Electoral al día de la fecha está mal conformada, que tiene incompatibilidades y por tanto entendemos que debe ser modificada. Como segundo punto, lo que estamos pidiendo es que los actos que emanaron de la Junta Electoral, es decir, la convocatoria y todos los demás actos, deben ser nulos porque son nulificables, porque justamente quien lo emite es una Junta Electoral que está mal conformada, que no es acorde a derecho, que es ilegal y a su vez que no respeta las pautas mínimas del orden legislativo y democrático que debiera respetar. A esto debemos sumarle que es una cooperativa, que justamente los valores cooperativos que tienen que ver con la participación y la pluralidad se ven sesgados. Y a su vez entendemos que todas las impugnaciones que realizaron, que eso también nos dejó azorados, porque del viernes a la tarde, a última hora, nos enteramos que el 25% de cada una de las listas aproximadamente fueron impugnados. Cuando empezamos a observar los puntos de las impugnaciones, realmente eran criterios arbitrarios, criterios sesgados, criterios absolutamente discrecionales. Entonces entendemos que un proceso con esas características es completamente lesivo, no solamente de la participación, sino del sistema democrático cooperativista. Así que también estamos pidiendo la revisión de esos de todas las impugnaciones que han hecho, y a su vez también indicar que la Junta Electoral a su vez está conformada por justamente la lista oficialista, y quedamos afuera todos los apoderados de las listas oficializadas de los demás contiendas. Yo estaba como presidente de la Junta Vecinal Melipal y advertí sobre contaminación en la costa del barrio por parte de la estación de bombeo que tiene ahí la cooperativa. Y a mí me impugnan porque tengo relaciones anormales, según ellos, al ser consejero y presidente de la Junta Vecinal Melipal, y haber dado cuenta de eso, tanto al DPA como a ellos, y después salí en los medios a aclarar, porque ellos echaban la culpa al barrio, y hay una auditoría que ya nos relevó de eso. Pero bueno, por cuidar el medio ambiente, por preocuparme por el barrio y por los vecinos, directamente me impugnan por eso, pero ya venía de antes el tema conmigo, porque
El día que Aristegui se estaba sacando la foto con Bullrich, por ejemplo, en Buenos Aires, mandó a cortar la energía del barrio, porque teníamos una deuda, sin importarle que le iba a dejar a 1.300 socios, tanto del barrio como de la cooperativa, sin agua. Y eso se revirtió porque tuve que hablar con el DPA y el DPA intervino y dio vuelta a la situación. O sea, no les importa realmente la gente, no les importa el medio ambiente, hacen lo que quieren y está pautado eso en cómo conforman la Junta Electoral y cómo hicieron el proceso eleccionario. Se ha ocultado la fecha de elecciones a toda la oposición, lo cual fue publicado por los diarios de nuestra ciudad, donde la oposición pedía la fecha eleccionaria y la fecha eleccionaria ya la habían fijado y la habían publicado en el boletín oficial. Todo en ocultamiento, y eso hace que cientos de personas de nuestra ciudad no hayan podido regularizar sus deudas al efecto eleccionario, porque sabemos que quien tiene deuda no puede votar, ¿sí? Porque tiene deuda en su medidor. Entonces, ahí ya con ese acto nomás se ha cercenado la posibilidad de participación a muchísimas personas de nuestra ciudad, además de que con las impugnaciones se ha impugnado no solo a los impugnados en personas, sino que con el efecto de hacer caer las listas han caído otras personas que sí estaban habilitadas, y ese es otro efecto que tenemos. Entonces, si sumamos los porcentajes que mencionaba Beatriz, si sumamos los porcentajes que han caído de cada lista, suman un 75% más la gente de la ciudad que no va a poder votar por esto de no haber podido regularizar las deudas. Con lo cual, partiendo de esa base, ya el proceso eleccionario es violado, tiene que ser regularizado, y además la conformación de la comisión de la Junta Electoral, que es totalmente incompatible. Se debe convocar al Consejo de Administración para llamar elecciones. Luego del llamado se forma la Junta Electoral con el presidente y los apoderados de todas las listas, como corresponde en cualquier Junta Electoral. A ver, esto es democrático, tiene que participar todos los vecinos porque es una cooperativa. Bueno, ¿qué pasa? El año pasado se conformó la Junta Electoral con Aristegui y rechazó la participación de otras listas, llámese opositoras, si se quiere, que no conforman las ideas de Aristegui. Cuando este año se conforma la Junta Electoral, le vedan la participación a todas las listas que estamos hoy acá presentes en el tramo consejeros, que es el más importante, y en los distritos más importantes de los tramos de delegados. Esto nos llevó a nosotros a advertir que nos están vedando la participación internamente, no nos dejan ir a elecciones. Entonces fuimos a la justicia con un amparo. Muchos de nosotros ya fuimos autoridades de la cooperativa, o sea que no tenemos ninguna incompatibilidad porque ya estuvimos en el Consejo de Administración, ya ejercimos varios cargos, y nos deja ahora en una situación en la cual no nos deja participar porque no estamos de acuerdo con sus ideas. Entonces, ahora vamos a esperar que la justicia resuelva, entendemos que va a ser en esta semana. Debería resolverlo porque la elección es el sábado. Se le ha pedido a la justicia una medida cautelar para que resuelva de inmediato y después resuelva la cuestión de fondo. Aquí por Muley Zungu continuamos con más información. El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a 5 años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. En tanto que otros 4 prefectos, estamos hablando de Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, fueron condenados a 4 años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito. Así lo informó el tribunal al leer este miércoles a la mañana el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche cometido el 25 de noviembre del año 2017 durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lasquenhuincul-Mapu y Parques Nacionales en Villa Mascardi. Bueno, muy bien. El tribunal va a pasar a dictar el veredicto. En la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, a los 29 días del noviembre de 2023, reunidos los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal de General Roca, integrados por los doctores Alejandro Adrián Silva, en carácter de presidente del debate, Simón Pedro Braco y Pablo Díaz Lacaba, asistido por el secretario del tribunal, el doctor Diego Martín Paolini. A fin de dictar veredicto en la presente causa, caratulada Pinto Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, expediente 27.423 del 217.
Se sigue contra Sergio Guillermo Cavia, DNI 36.095.617. Francisco Javier Pinto, 38.871.865. Juan Ramón Obregón, 35.936. Carlos Valentín Sosa, 33.064.874. Sergio Damián García, 39.189.291. Resulta, por los fundamentos que se darán a conocer oportunamente en mérito a lo que resulta del acuerdo que antecede y por aplicación de lo prescrito en los artículos 398, 399, 400, 403 y concordante del Código Procesal de la Nación. El Tribunal Oral Criminal Federal de General Roca, por unanimidad, resuelve no hacer lugar a los planteos de nulidad efectuados por el señor defensor particular, doctor Marcelo Hugo Rochetti, y las señoras defensoras particulares, doctoras Anabela Estel Smith, Alejandra Elvira Brusetti. Como así tampoco al diferimiento del dictado de la sentencia, solicitando por el primero de los nombrados. Dos, condenar a Sergio Guillermo Cavia, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo autor material responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, a la pena de 5 años de prisión, con más la inhabilitación especial por el término de 8 años, accesorias legales y costa del proceso. Artículos 5, 12, 29, inciso 3, 35, en función del 34, inciso 4, artículos 40, 41, 41 bis, 45, 79, todo el Código Penal. Artículos 403, 530, 531, 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Francisco Javier Pinto, de las demás condiciones personales sobrantes autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego con exceso en la legítima defensa, la pena de 4 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales y costa del proceso. Artículos citados. Condenar a Juan Ramón Obregón, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, la pena de 4 años y 6 meses de prisión con más inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales y costa del proceso. Artículos citados. Condenar a Carlos Valentín Sosa, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, con más la inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales, costa del proceso, artículos citados. Condenar a Sergio Damián García, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego con exceso en la legítima defensa, a la pena de 4 años, 6 meses, con más la inhabilitación especial por el término de 7 años, accesorias legales y costas del proceso. Artículos citados. No hacer lugar a la imposición de medidas previstas en los artículos 312 y 310 que fuera requerido por las partes acusadoras. Ordenar una vez firme la detención de Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pinto, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García. Imponer a los condenados en auto hasta tanto ello ocurra las siguientes obligaciones: no hacer abandono del país, ni ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, salvo previa autorización por parte del tribunal. Continuar con las presentaciones mensuales ante la División de la Unidad Operativa Federal de San Isidro. Hacer saber en relación a la extracción de testimonios requeridos por las partes que las presentes actuaciones se encuentran a su disposición a fin de que obtengan las copias que consideren necesario y hagan las presentaciones que estimen correspondientes. Proceder conformidad con lo dispuesto en el considerando pertinente de la sentencia con relación a los elementos secuestrados resguardados en secretaría. Fijar el día 29 de diciembre 2023 a las 11 horas para dar a conocer los motivos del hecho y de derecho en el que se funda el presente veredicto. Artículo 400, párrafo cuarto, infine. Código Procesal Penal de la Nación.
tener presentes las reservas formuladas por las partes para concurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y la reserva del caso federal. Artículo 14, Ley 48. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados hasta tanto acrediten sus claves fiscales únicas de identificación y posiciones respecto del impuesto al valor agregado. Regístrese, notifíquese. Firman Alejandro Silva, Simón Pedro Braco, Pablo Díaz Lacaba, jueces de Cámara. Ante mí, Diego Martín Paulini. Bueno, este es el veredicto que ha dado el tribunal. Regresamos a la localidad con la información. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Economía Popular celebró este miércoles su primera elección sindical en la que más de 420.000 afiliados ejercieron el derecho al voto en todo el país para decidir quiénes serán las autoridades. En Bariloche hubo una gran afluencia de trabajadores y trabajadoras que participaron en este acto eleccionario. Según se informó, esta primera elección cuenta con una lista de unidad. En marzo del año 2021, el Ministerio de Trabajo reconoció a la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular como representantes de la economía popular y les otorgó la matrícula con reconocimiento social para mediar en conflictos laborales. Sí, es la primera elección que se hace a nivel nacional, entonces estamos todas las provincias trabajando y localidades que están con las diferentes organizaciones haciendo esta votación desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. En esta oportunidad, bueno, como bien decía, es la primera elección que tenemos formalizando este sindicato que venimos laburando hace más de 8 años, tratando de visibilizar a la economía popular. Salimos con mucha fuerza en el tiempo del macrismo, defendiendo un montón de derechos y ganando muchos también, y creo que era uno de los desafíos poder confluir en un sindicato que hoy verdaderamente después de tanto tiempo de lucha lo estamos llevando adelante. Estamos con estos votos de más de 400.000 afiliados en todo el país, vamos a legalizar a una conducción que va a ser quien va a intervenir y tener el diálogo formal con el gobierno, y también le da la legitimidad para que eso se pueda llevar adelante. Creo que es muy importante, es un hecho histórico que un sector de la economía popular hoy se esté sindicalizándose. Creo que es algo muy bueno, y que a nosotros que la venimos peleando y la venimos luchando hace un montón de tiempo y venimos visibilizando este sector, creo que nos enorgullece y nos pone muy feliz de que hoy se pueda estar llevando esto adelante, donde se está eligiendo una conducción nacional con todos los secretariados y todos los compañeros que van a estar en la lista, obviamente. Para hacer visible también todo el trabajo de todos los compañeros que están trabajando dentro de los diferentes programas de trabajo como el Potenciar, y que hay un montón de compañeros que también están en la economía popular trabajando en construcción y no tienen patrones. A todos esos compañeros los llamamos a peluqueras, trabajadores que están participando, que vengan a acompañarnos en estas elecciones, y para eso se armó la UTEP. Abrimos a la mesa a las 8 de la mañana y ya teníamos gente para votar. En este momento ya llevamos más de 80 personas votando, así que es un buen número para hacer la primera vez. Fortalecer un espacio que ha sido, que se está visibilizando y que muchas veces los mismos compañeros a veces le costaba organizarse y muchas veces como que tiraba abajo el producto de su laburo, ¿no? Porque a veces le decía a los feriantes en qué laburá y decían, no, yo no laburo, vengo a vender a la feria. Entonces digo, primero identificar a esos compañeros que el hecho del labor que hacen es un laburo, y cuando, consideramos que lo que están haciendo nuestros compañeros es un trabajo, es ahí donde tenemos que ganar los derechos para los compañeros. Creo que es fundamental, es un trabajo que se ha dado durante mucho tiempo y creo que hoy estamos viendo su fruto, donde tenemos en Bariloche más de 800 compañeros que están afiliados, que se han venido afiliando durante todo este tiempo, y creo que es un número bastante importante y que también tiene que ir creciendo, porque sabemos que hay mucho más, que obviamente como organizaciones que integramos, que son varias organizaciones que integran la UTEP, que nos falta todavía
a seguir laburando y seguir trabajando, porque obviamente que es algo que necesita mucho tiempo y mucho laburo y mucha militancia también de todas las organizaciones, y vemos que venimos en tiempos difíciles, que vamos a tener que estar más fuerte que nunca, organizados, y todas las organizaciones juntas defendiendo los derechos que hasta ahora hemos ganado y también para conquistar nuevos derechos. Y más allá de los derechos, creo que también es importante decir todo lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, ¿no? El tema de que hoy haya muchos beneficios, como el préstamo de mi pieza para las compañeras que viven en lugares de toma, que tengan el certificado de vivienda, que muchos lugares lo estén urbanizando. Es un laburo que venimos haciendo nosotros desde las organizaciones hace más de 8 años, cuando nadie sabía por qué gente de las organizaciones se ponía en la pechera del ANSES y salía a censar las tomas, después de todo ese laburo que hemos ido haciendo durante muchos años, hoy se están viendo muchos beneficios para esos sectores, y que por ahí de los mismos compañeros de esos sectores por ahí ni saben de dónde viene toda esta ayuda que hoy está viniendo del Estado, y creo que es importante que la gente sepa que todo eso viene desde el laburo, desde abajo, de muchas organizaciones, de muchos compañeros que han puesto el cuerpo, el tiempo y la militancia para que hoy muchos sectores puedan ser beneficiados con eso. Y también, bueno, un montón de cosas, ¿no? Esto es parte también de podernos fortalecer y salir a defender en estos tiempos de crisis, salir a defender todos los derechos, y no solamente lo de la economía popular, sino salir a defender a nuestros jubilados, salir a defender la educación pública, salir a defender la salud pública. Creo que esto es una organización que va a defender los derechos de todos y de todas. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura. Este jueves 30 de noviembre, la cantora barilochense Chela Painefil estará presentando de manera oficial su primer disco, Mujeres. Será desde las 21 horas en el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología, en el Puerto San Carlos, en compañía de músicos conocedores y experimentados. El registro se denomina Mujeres y es una recopilación de canciones folclóricas en la que ellas son las protagonistas y homenajeadas. El concierto tiene un bono contribución de 2.000 pesos en puerta. Sí, muy contenta porque, bueno, estamos en este trabajo de crear un disco y ahora el jueves 30 vamos a hacer la presentación de ese disco en el Puerto San Carlos a las 21 horas. Entendemos que es el primer disco, ¿verdad? Sí, es mi primer trabajo en esta tarea profesional que puedo grabar. El disco se llama Mujeres y es una recopilación de canciones del cancionero folclórico popular, algunas conocidas, algunas no tanto, que hablan y homenajean a las mujeres en diferentes roles, con diferentes miradas, las manos, las abuelas, las madres, un poquito de todo. Son 10 canciones que vamos a homenajear a las mujeres, y por eso el disco se titula Mujeres. El disco, yo me presento para un subsidio del INAMU. A mediados de junio más o menos salió la oportunidad, y en agosto salieron los resultados, y fue ahí en la primera camada de los subsidios donde pude salir beneficiada, así que con esa plata pudimos costear los gastos de estudio, de grabación y masterización, y bueno, muchos músicos que se sumaron con su arte a participar de este trabajo. En la producción, principalmente Edgardo Lanfré, que tomó la posta de toda la producción del disco, así que bueno, los arreglos y un montón de cosas más, y bueno, y después invitamos a otras personas que desinteresadamente también se sumaron para este proyecto, así que participan 2 percusionistas, Marcela Di Matteo y Patricio Caracoche, que bueno, Marce va a estar en el vivo. Guitarristas participaron, bueno, además de Edgardo, que estuvo con la guitarra y el charango, Fran Lanfré, que también va a estar en el vivo, y Luis Norambuena. En el bajo, 2 bajistas, Abel Parra y Leo Ramos, y Abel va a estar en el vivo,
y me estoy olvidando de Claudio Chevar, que en Los Vientos, que bueno, ahí suma flauta, sikus, flauta traversa, flauta dulce, de todo un poquito, que bueno, es más o menos la atmósfera de las canciones. El folclore que por ahí hago yo no es tan peñero, no está tan lleno de chacareras y gatos para bailar, sí de la canción más melódica, más reflexiva, y en esto también surge el disco, ¿no? De aquellas canciones que tienen una letra que puede hacerte sentir algo, que bueno, que a mí me hicieron sentir cosas, y por eso también las elegimos, así que medio que voy por ese lado como más melódico del folclore. Gracias a Agostina Yurick y que nos ayudó con la gestión del espacio ahí en el circuito cultural que tiene la Municipalidad de Bariloche, que bueno, vamos a estar en el puerto. Todo lo recaudado para el concierto, en el concierto va a ser para los músicos, un poco para también reconocer esta labor, ¿sí? Este trabajo que hemos hecho, que ha llevado mucho tiempo, mucho ensayo, mucho estudio. A Alejandro Fatur también agradecerle, que grabamos en los estudios de él, Antara, y bueno, si no hubiese sido posible sin este empujón del INAMU. Y las expectativas, bueno, ahora vamos a la presentación, ya culminamos todos estos meses de mucho trabajo, y vamos a ver qué nos depara el destino después cuando ya está pronto a subirse a las plataformas, va a ser en este caso digital. Ya hicimos todos los trámites y la subida a las redes, y bueno, estamos esperando el ok para, en el caso cuando esté, lo voy a publicar en mis redes, en Instagram Chela Folk o en Facebook Chela Painefil, y ahí ya va a estar subido el disco. Si por último recordamos la invitación, la convocatoria para este concierto. Jueves 30, 21 horas en el Puerto San Carlos. Ahí está la invitación para todos. Recuerde que es este sábado a partir de las 21 horas allí en el Puerto San Carlos y que tiene un bono de contribución de 2.000 pesos en puerta. Pasamos a otra información. Los gobernadores de Unión por la Patria garantizaron hoy que colaboran con la gobernabilidad de la administración del presidente electo Javier Milei, aunque manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se frene la obra política y se vea afectado el sistema de repartos de fondos de la coparticipación, entre otros puntos en lo que buscarán acuerdos con las nuevas autoridades. Una reunión cordial en la que conversamos sobre las inquietudes que tienen los gobernadores con el gobierno que asume el 10 de diciembre. Hablamos sobre los problemas que le ocasionó, no me empujen por favor, los problemas que ocasionó la reforma de ganancias y el impacto del IVA que tuvo para los gobiernos provinciales en el sistema de coparticipación. Conversamos sobre eso y sobre la forma que tiene de solucionarlo el gobierno que lo ocasionó. Y hablamos también del tema de las obras de las provincias y estamos buscando los caminos para llegar a un acuerdo. Ellos tienen preocupación por las obras públicas y nosotros también lo tenemos. Tenemos que buscar la forma de encontrar acuerdos en eso, ¿no? Cuáles son las obras las que están en curso, las que pueden continuarse, las que por ahí no se pueden hacer en este momento, se pueden hacer más adelante. Claro, pero siempre del Estado, las que van a continuar. Bueno, habrá obras que te hacen las provincias que están en manos del Estado y las que pueden hacerse por sector privado serán por sector privado. Bueno, en primer lugar tuvimos una reunión con los colegas gobernadores que ingresan o continuamos el mandato a partir del 10 de diciembre y por otro lado también tuvimos la presencia que pidió hablar con nosotros y la verdad que sí, en su momento habló con algunos gobernadores, conmigo personalmente vía telefónica y enterado de que teníamos una reunión, tuvo la gentileza de venir, la gentileza de venir y conversar con nosotros, estuvimos reunidos con el ministro. ¿Y cómo fue esa reunión? Muy buena, muy cordial, yo particularmente agradezco mucho la predisposición de escuchar cuáles son, bueno, las inquietudes que tenemos. Y nada, fue simplemente una reunión para poder entablar una primera conversación. Hay una cuestión que sí le hemos planteado, al actual presidente también. Cuando se decide la quita de impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, y también la devolución del IVA, que es hasta diciembre,
Esto produce en los últimos meses del año un impacto importante en las provincias. Y a partir del año que viene, la continuidad de la ley va a significar un impacto muy fuerte por la caída de los ingresos a la nación y la parte coparticipal de las provincias. El gobierno ha sido electo por los argentinos, la democracia es así, eso es indiscutible, y si le puedo dar mi opinión personal, nosotros queremos gobernabilidad para el país, nosotros queremos que el presidente le vaya bien, y habrá cosas que a lo mejor no estemos de acuerdo y las plantearemos, y habrá cosas que ojalá podamos hacerlas juntos. Compuché, Compulamuen, momento de irnos a una breve pausa. Quédese allí que ya regresamos con más información. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteados para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados a la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walking Toon TV, primer canal de los pueblos originarios. Aquí en el segundo bloque de Muley Zungu vamos a dar paso a un minuto de noticias. Minuto de noticias. El presidente electo Javier Milei confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía. Para Cristina Fernández, la presidencia provisional del Senado y de diputados le corresponden a La Libertad Avanza. Diputados y senadores nacionales se reunirán hoy en Asamblea Legislativa para proclamar la fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel. Diputados, con el impulso del Frente de Todos, se emitió dictamen favorable al juicio político a la Corte Suprema. El FMI interesado en brindar un nuevo préstamo a la Argentina cuando asuma Milei. Argentina está en el ranking de los 10 países del mundo con más empresas biotecnológicas. El Papa Francisco pidió que siga la tregua en Gaza. Boca sin paz, cruce de acusaciones entre los candidatos a la presidencia y los hinchas respaldaron a Riquelme con un banderazo. Feley Compuché, Compulamuen, este miércoles finalizó aquí en nuestra ciudad el tercer encuentro de comisarías de familias y oficinas tutelares de la mujer, el niño y la familia de la Policía de Río Negro. Durante 3 días se realizaron capacitaciones, charlas, debates e intercambios con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión y capacitación con las y los referentes de las unidades especiales de la provincia, con la finalidad de fortalecer la prevención de la violencia en la comunidad de los diferentes grupos etarios que se encuentran en estado de vulnerabilidad. La comisario Marisol García, a cargo de la Comisaría de la Familia de Bariloche, realizó un balance de estas jornadas. Explicó que estos espacios fueron importantes para planificar, organizar y coordinar las tareas tendientes a dar un servicio más efectivo a toda la comunidad. Bueno, en el día de hoy estaba planificado la mesa de trabajo.
La finalidad es, bueno, estar todas las jefas de las comisarías, más las oficinas de asuntos tutelares y plantear varios temas que debemos ver en qué situación estamos paradas, ¿no? Por ejemplo, cómo aplicar la ley de las licencias especiales, hasta qué término extender los certificados, el tema de los modelos de denuncia, la aplicación de las leyes, los equipos interdisciplinarios. Un tema muy importante es el perfil del personal. ¿Cómo hacemos para que se entienda que se necesita un perfil adecuado para trabajar dentro de las unidades, de estas unidades especiales? Hacer un monitoreo, hacer un acompañamiento, ¿no? Ver y definir el análisis de puesto, el diseño de puesto también. Así que son temas muy importantes que hace que podamos nosotros crecer como unidad especial para brindar un mejor servicio a la comunidad. Cada unidad tiene que tener su recurso humano, ¿no? Y ese recurso humano capacitado, obviamente que previo a eso, la incorporación de ese recurso humano tiene que haber sido analizado por el gabinete psicológico, gabinete criminológico que tenemos en las unidades regionales. Tiene que estar también la aprobación de la jefa. Generalmente uno se entera en las órdenes del día cuando llega el personal y tiene que tener una intervención la jefa de unidad, el gabinete psicológico de la unidad regional y contar con un equipo interdisciplinario. Eso también es importante. Se entiende que conforme las leyes la comisaría de la familia debe dar la contención las 24 horas, los 7 días de la semana, y en muchas localidades no hay equipo interdisciplinario. Entonces tenemos que recurrir a las articulaciones con las otras instituciones, donde, por ejemplo, acá en Bariloche llevamos adelante un protocolo de guardias primeras horas y donde trabajamos con el municipio, donde trabajamos con el SAT, y es fundamental porque uno no sabe en qué momento va a aparecer una persona en situación de violencia. Necesita la contención en ese momento que llega a la comisaría, y para eso necesitamos tener un equipo conformado. Y el ideal es eso, ¿no? Tener el personal completo, en condiciones, con el conocimiento necesario para que esa persona que está llegando a la unidad reciba la contención, el asesoramiento y la asistencia que establece la ley. No queremos que un encuentro sea una catarsis, de decir nuestros problemas son esto o queremos esto, sino realmente avanzar en un plan estratégico para llevar adelante todo lo que nos pasa en acciones, de todo lo que nosotros decimos, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo elevamos a la jefatura de policía para que se concrete, con informes para que sea mañana publicado en la orden del día, para que se entiendan, cómo elevamos todo esto que está surgiendo hoy, ¿no? Cómo planificamos a futuro. Excedió mis expectativas, realmente. Cuesta, es un trabajo que con el equipo mismo no lleva mucho trabajo, ¿no? Mucha organización. Había un plan A y termina un B muchas veces por algunas cuestiones, pero bueno, gracias a los colaboradores, a las instituciones que nos ayudaron, es posible esto. También el esfuerzo de ellas de poder llegar acá también a Bariloche, y la verdad que ha superado las expectativas. Y tener esta mesa de trabajo que uno dice, bueno, sí, más allá del encuentro, de poder conocernos, participar, ellas contar sus situaciones en la localidad donde se desempeñan, llegar a esta mesa de trabajo donde va a terminar en acciones, donde va a terminar en directivas, donde va a terminar en un beneficio para los integrantes de la unidad especial, realmente es gratificante llegar a este momento. En estos encuentros uno va planteando lo que va sucediendo, pero también el otro te va diciendo, mira, yo lo trabajo de esta manera, articulo de esta manera, llevo un protocolo de actuación así, o bueno, ahora la ministra dice, ustedes tienen que hacer esta situación, estos son los primeros pasos para esta situación, para resolver esta situación. Como decía el jefe de policía recién, sí, lamentablemente a veces las articulaciones con las otras instituciones no son lo que esperamos, y por ejemplo un domingo a las 3 de la mañana a veces no te atienden los teléfonos, las instituciones, o uno mira porque tiene la persona enfrente o menores enfrente con una situación que para nosotros es alto riesgo, y uno lo transmite vía telefónica a la otra institución y es como que no ve el riesgo, y uno se ve en un dilema en ese momento. Y él nos decía, bueno, es lógico, va a pasar. Bueno,
tratemos de reforzar nuestro trabajo, garantizar nuestro procedimiento y bueno, ir avanzando hasta que se pueda solucionar ese problema. Y eso es gratificante también, porque uno dice, bueno, se termina frustrando a veces y que un jefe te diga, va a pasar, pero bueno, miremos el objetivo, el para qué estamos, cuidemos nuestros pasos, garanticemos nuestro procedimiento policial, realmente es fabuloso. Esperemos que sí, que los encuentros sean anuales y a los fines de ir mejorando, ¿no? Mejorando el servicio que le brindamos a la comunidad. Cambiamos la información aquí por Muley Zungu. En el marco del cierre de los talleres de aprendizajes de la Escuela Laboral número 6 de Bariloche, un grupo de docentes junto a alumnas y alumnos realizaron este miércoles una feria artesanal con la exposición y venta de productos en el Centro Administrativo Provincial. Las y los profesores explicaron que la muestra es parte de la finalización de un proyecto desarrollado durante el año. Saumerios, llaveros, plantines son algunos de los productos que surgieron del taller de artesanía. La intención es que las y los adolescentes de la institución puedan conocer y habitar los espacios sociales. Estamos llevando adelante una muestra, es la manera de terminar un proyecto que venimos realizando con estudiantes de la Escuela Laboral número 6. Durante todo el año hicimos diferentes productos y ahora terminamos realizando esta feria que es para juntar fondos para una propuesta que vamos a hacer, que es salir a comer con los chicos. Acá participan 2 grupos, grupo 3 y grupo 5, en total son 9 estudiantes. Estamos realizando a partir de todo el año, como decía Camila, especialmente para finalizar con una propuesta de salir con todo lo que vamos recaudando en de los productos que los chicos mismos confeccionaron, fabrican, y para tener un resultado de salir a una salida a la Casa de la Hamburguesa como producto final del proyecto. ¿Qué están exponiendo? ¿Qué es lo que están vendiendo? Empezamos a hacer saumerios, portallaves, portasaumerios, hay plantines, bueno, hay un poco de todas esas cuestiones. Sí, saumerios en forma de conito, de varillas. Y bueno, como decían las compañeras, es la idea de generar un proyecto, que los chicos se involucren en este proyecto, en el proceso de producción y que tenga como finalización la venta y que esa venta tenga un fin que sea significativo para ellos. Y bueno, en este caso será una salida ahora que ya están terminando las clases, así que bueno, poder compartir con ellos en otro espacio, en un contexto de disfrute. Y además en contextos como los que hay hoy y los que se vienen, siempre está bueno por ahí juntarnos y generar algunos fondos entre nosotros para poder subsanar esa salida. El día jueves en la Plaza de la Llave vamos a estar ahí al aire libre, así que también los invitamos a participar y que nos pueden acercarse y también conocer un poco, como decía mi compañero, lo que los chicos fueron realizando en el taller de artesanías. Que nada, fue hecho con mucho amor. Estamos re contentos, exclusivamente porque los chicos pudieron participar y se ven actuando en estos espacios que también queremos que empiecen a habitar. También vamos a ir a la Plaza de la Llave como manteros, que es otra forma también de ver cómo pueden vender y hacer otras cosas. Ya de hecho de salir de la escuela y salir con una propuesta hacia la comunidad está bueno, los chicos se prendieron. Y nada, están entusiasmados vendiendo. Si bien hoy hay poca gente, se vio poco fluido de gente, pero se vendieron bastantes cosas. Así que bueno, mañana esperamos también poder tener una linda venta. Bueno, pero bueno, se vendieron varias cosas, está bueno. Principalmente es esto, ¿no? Conocer y habitar los espacios sociales, que en cada producto está hecho por ellos, entonces es la autonomía, la autodeterminación de decir quiero este color, quiero este dibujo, de manera artesanal, ¿no? Y también, como decía mi compañera, ¿por qué no una pronta salida laboral? ¿No? De esto, puedo hacer esto y puedo conseguir, entonces hay un montón de contenidos que son transversales. Esto de plantearnos un objetivo, planificar, ver cómo llegamos ahí, son todos contenidos que se elaboraron durante este proyecto y que bueno, ver cómo culmina algo que lo fuimos realizando durante todo el año es espectacular. Tenemos estudiantes desde los 14 años que empiezan a formar parte de la escuela laboral, hasta 18 sería el mayor, pero es esa gama de
edades. Sí, la escuela tiene 2 edificios, bueno, 3 edificios porque en el turno de mañana transcurren en la calle 2 de agosto, está una parte de edificio que está la parte de talleres, de actividades prácticas, y en el colegio Aitue, que está en el barrio 34 hectáreas, funciona la otra parte del edificio que bueno, se trabaja más lo pedagógico, está dividido así la institución. También transcurre en la escuela 97, también ahí en el barrio 34 hectáreas. Así que bueno, en esos 3 edificios se divide porque ya es de público conocimiento la situación de la Laboral 6 que no tiene edificio, entonces está deprestado como en 3 instituciones y eso por ahí dificulta mucho, ¿no? el día a día de los chicos, del ir y venir, de las producciones, de los trabajos, de los docentes que van y vienen, entonces esta repartición de espacios dificulta, ¿no?, el trabajo y por eso se está peleando, luchando, pidiendo por que se termine el edificio que tanto necesita la escuela. Así que bueno, también aprovechar el espacio para difundir, ¿no?, esto porque se está de cierta manera vulnerando uno de los derechos de los estudiantes, que es de tener un espacio digno para trabajar. Ahora damos paso a una información en el ámbito internacional. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió este martes un proceso de cierre ordenado y seguro de la mayor mina de cobre de Centroamérica, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional su contrato de concesión. Panameñas y panameños. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió el martes un proceso de cierre ordenado y seguro de la mayor mina de cobre de Centroamérica, de capital canadiense. La decisión ocurre luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals para operar por 40 años la mina. Todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que son finales, definitivas y obligatorias. En el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprobó el contrato ley con la empresa minera Panamá. Tras el anuncio se desataron celebraciones en distintas partes del país y comenzaron a ser levantados los bloqueos de rutas. Bastante impresionado con el pueblo panameño que se ha activado a nivel nacional, preocupado por el medio ambiente, porque esto es una afectación a nivel nacional y consecuencias para el pueblo panameño y nuestra naturaleza. La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semiparalizaron el país por más de un mes con bloqueos de rutas, brotes de violencia, escasez de alimentos y dejaron pérdidas por más de 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales. La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al gobierno su intención de presentar demandas arbitrales, aunque espera que la situación se resuelva mediante diálogo. First Quantum Minerals argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del Producto Interno Bruto panameño y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares. La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas, y tiene unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares al año. Activistas denuncian que la mina daña severamente el medio ambiente por estar en un corredor biológico que conecta Centroamérica y México. Feley, con Puché, con Pulamuen, nos vamos a la última pausa aquí en el informativo. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes.
Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteado para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados a la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walking Toon TV, primer canal de los pueblos originarios. De regreso aquí en el informativo, vamos a dar paso a la siguiente información. La legislatura provincial, a instancias del oficialismo de Juntos Somos Río Negro y del en días nuevo gobernador Alberto Beretilnec, aprobó con un tratamiento exprés y sin abrir el debate a las comunidades indígenas sobre la ley número 279, régimen de tierras fiscales de la provincia, y otras 3 leyes que modifican el Código Minero y favorecen las actividades extractivistas. En este contexto, entre el 5 y el 7 de diciembre, las comunidades mapuches tehuelche de Río Negro, junto a organizaciones ambientales y sociales, marcharán hasta Viedma para manifestar su disconformidad y exigir el derecho a la consulta por la defensa del agua y de la tierra. Vamos a marchar hacia Viedma, no en el mismo contexto del 2017, cuando también se intentó hacer el primer proyecto del Código de Tierra. Esta vez, digamos, además de eso, de la reforma de la ley 279, también hay otros 2 proyectos más, que es el proyecto de minero y el de ambiente, que son, en definitiva, los 3 proyectos afectan directamente, digamos, a los territorios de las comunidades y, por supuesto, digamos, en rechazo de esto, porque no ha estado la consulta previa, libre e informada, ni a la organización mapuche ni a la institución, digamos, de lo que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI, ¿no?, como órgano de aplicación de la 2287. Entonces, las comunidades, en el marco, digamos, de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche, hemos decidido marchar para, en principio, rechazar este proyecto por la falta de consulta previa, libre e informada, pero además, digamos, también poner en manifiesto esta cuestiones de que a muy poco día, digamos, de asumir el nuevo gobierno, si se quiere, ¿no?, Beretilnec, ahora en el 10 de diciembre, digamos, en tan pocos días sacar 3 proyectos en muy pocos días que asuman las nuevas autoridades, ¿no?, sin la consulta previa, libre e informada, teniendo en cuenta que además, digamos, en la provincia de Río Negro, la ley 26160, por propia decisión también del gobierno que ha venido estando durante estos 4 años y los 4 años atrás también, no se ha podido terminar con el relevamiento territorial de las comunidades, como tampoco, digamos, con el tema de los títulos de propiedad comunitario. Eso es una cuestión, digamos, que no se ha cumplido y que sí, digamos, en el marco de la organización se ha propuesto, digamos, en el marco también de la institución CODESI, cuestiones que son acuerdos que no se llevaron nunca adelante por falta de voluntad política también del gobierno. Así que, por lo tanto, digamos, nosotros decimos no a este proyecto porque la responsabilidad de no haber terminado, digamos, la alimentación de los territorios de las comunidades indígenas tiene que ver, digamos, con la propia responsabilidad del gobierno provincial, porque ha estado parado más o menos entre 10 años, estuvimos sacando la cuenta. Lo último relevamiento que fue en el macrismo, que fue en esos 4 años el macrismo,
porque todavía estaba el gobernador que va a ingresar ahora, Alberto Beretinec, se había firmado un acuerdo y solo se hizo 2 actas y no se hizo nunca el relevamiento como correspondía, y sin la participación indígena, por supuesto, también ahí. Por lo tanto, cuando ingresó Arabella Carrera, la propuesta fue tomar nuevamente el relevamiento territorial, trabajar sobre la propuesta de la entrega de título comunitario, no individual, comunitario, como establece el convenio 169 y demás. Entonces, se firmó acta de por medio, hay acta firmada de por medio, pero eso tampoco se cumplió. Entonces siempre hubo una negación muy fuerte, digamos, de este gobierno de no aplicar la 2660. Entonces hoy que quieran hacer la explotación minera, sacar un proyecto de ambiente, un proyecto, digamos, donde no va a haber un estudio de impacto ambiental como corresponde, donde no se está estableciendo, digamos, la cuestión de la cosmovisión y la cultura, el impacto cultural, espiritual y filosófico que puede tener para nosotros, digamos, el pueblo mapuche en Río Negro, cuando no se está, digamos, garantizando la participación, cuando no está contemplada, digamos, como primera instancia la cuestión de la consulta previa, libre, informada y el consentimiento, que eso es un proceso que se debe llevar adelante y donde el gobierno, ya sea nacional, provincial, municipal, tienen que garantizar esa parte de llevar, digamos, y de formular, digamos, en conjunto las dos partes, tanto el Estado como la parte indígena, de poder diseñar, digamos, y llevar adelante esta consulta, y también, digamos, teniendo en cuenta todo ese componente, ¿no?, que tiene que ver con el tema de el impacto cultural y el impacto ambiental, el tema de cuando el gobierno dice tierras fiscales, no se puede hablar de tierras fiscales cuando no está terminada el relevamiento territorial, cuando no hay título comunitario. Entonces, y que donde están las tierras fiscales están las comunidades mapuches, los pobladores dispersos. Entonces, es una multitud, digamos, de falta que hay desde el gobierno. Entonces, por lo tanto, vamos a manifestarnos y vamos a visibilizar, y por supuesto que también se va a llevar propuesta también, ¿no?, sobre este tema. Siguiendo con la información, por estas próximas elecciones de la Cooperativa de Electricidad, la contienda por el liderazgo en la cooperativa se sumió en una encrucijada incierta. La lista blanca emerge como la única sin baja en su nómina de candidatos, mientras que las otras 3 listas fueron descalificadas por la Junta Electoral, desatando una batalla legal ante las elecciones previstas para el próximo sábado. Las 3 listas opositoras, la azul, la magenta y la roja, presentaron un recurso de amparo solicitando la suspensión de las elecciones y la formación de una nueva Junta Electoral. Argumentan que la Junta Electoral los dejó fuera del proceso participativo cooperativista, alegando irregularidades en la conformación de la Junta y decisiones parciales en las descalificaciones de candidatos. La Junta Electoral se vota en el Consejo de Administración, pero claro, ellos tienen 7 votos contra 3 que tenían los rojos. Entonces, por supuesto que va a estar aprobada la Junta Electoral porque tienen la mayoría, y por eso tienen todos blancos en la Junta Electoral. Y doy el caso, por ejemplo, a la lista azul le han impugnado un montón de gente porque va a participar en el futuro gobierno, pero hoy no es parte de ningún gobierno, y en la Junta Electoral hay una de las síndicas que es futura concejal. O sea, una futura concejal impugna a otros porque van a ser futuros integrantes del gabinete. Es una incoherencia total. Y después tenés el caso de José Luis Poggi, que tiene que impugnar o levantar las impugnaciones de su propia esposa, que participa como consejera, y esa es otra irregularidad, están los dos en el comité ejecutivo, y él es juez y parte. Y tenés lo otro, tanto Pincheiras como Arrúa, como síndicos, por la falsificación de la firma de ellos, presentaron una denuncia penal, son querellantes en la denuncia, los impugnan a los dos por hacer el laburo del síndico, porque el síndico presenta los reclamos a la Dirección de Mutuales y Cooperativas, al INAES y a la Justicia. Los impugnan a ellos 2 de los denunciados, porque no están denunciando a la cooperativa, están denunciando a Aristegui, a Poggi y a Najul. Aristegui y Poggi los impugnan a ellos por haber hecho la denuncia. Otra incoherencia.
Pero bueno, así se manejan. Esa es la forma que tienen ellos de impugnar. Simplemente estamos pidiendo eso, que nos dejen participar. Somos vecinos de la ciudad, que somos titulares de un medidor, se convoca elecciones todos los años a través de la ley de cooperativas, queremos participar en las elecciones. Punto, eso es lo único que le pedimos a la justicia. Evidentemente ellos no quieren que entremos a la cooperativa porque están utilizando cualquier mecanismo ilegal dentro de la cooperativa para vedar nuestra participación. Nosotros esperamos que o bien se suspenda la fecha eleccionaria y se conforme una nueva junta electoral con la pluralidad de todos los participantes de todas las listas de colores, porque hoy por hoy está conformada solo por los blancos, y el otro efecto que esperamos sería que se deje participar a toda la lista completa de la gente que participó. O una cosa o la otra sería uno de los efectos que esperamos del amparo. Cortés entiende de que debemos participar democráticamente como cualquier elección de cualquier cooperativa del país. La ley de cooperativas, reitero, establece este mecanismo en el cual se convoca elecciones una vez por año. Y nosotros, en la convicción de que queremos participar en la vida interna de la cooperativa como titulares de medidor, como socios de la cooperativa, entendemos que nos tienen que dejar participar libre y democráticamente. Y ese es el objetivo de nuestra presentación en conjunto con todas las listas. Nos están vedando la posibilidad de participar democráticamente y de ir a una compulsa electoral. La resolución judicial debería de estar saliendo antes del fin de semana. Esto es lo que nosotros esperamos. Y sobre la resolución judicial habrá una noticia que dar. Más allá de ser el intendente electo, Walter Cortés es un socio de la cooperativa. Es un socio más, tiene su visión y tiene que quedar bien en claro que los delegados electos en estas elecciones que vienen van a ser quienes voten el balance, que ahí está la discusión de fondo de esconder las elecciones. Un balance que está denunciado por firmas truchas. Tenemos a José Pincheira acá, a quien le falsificaron la firma. Tenemos a Tilio Arruba, por lo cual lo impugnan por haber denunciado dichas firmas truchas. Entonces, es muy importante que el socio de la cooperativa sepa que los delegados electos en la próxima contienda electoral tienen que votar ese balance, que aún no es seguro que sea un balance que esté bien hecho. Entonces lo van a poner en asamblea a aprobación a los nuevos delegados, que esto es algo que se ha venido discutiendo, que siempre los nuevos delegados tienen la responsabilidad de votar un balance donde no habían sido electos delegados, o sea, no eran delegados. Es algo que está medio ahí. Entonces es importante que la gente sepa eso. El balance hoy está denunciado. Hay en la justicia un proceso de denuncia penal, no sé si los doctores no me van a dejar mentir, y ese proceso lleva su tiempo. Si saliera hoy un dictamen o un procesamiento, lo que sea, hay personas denunciadas porque falsificaron firmas de personas que hicieron su trabajo como síndico y le dijeron, che, esperen, esto no está bien. Simplemente eso. Yo en mi caso personal soy hoy consejero suplente. Vengo participando en la vida de la cooperativa, de golpe y porrazo y se dan cuenta que no tengo derecho a participar. Entonces es todo muy viciado, muy antidemocrático. Pasamos a otra información en el ámbito internacional. Milicianos islámicos liberaron el martes a 10 mujeres israelitas y 2 extranjeros retenidos como rehenes en Gaza a cambio de 30 presos palestinos en el quinto canje posibilitado por una prolongación de 48 horas de la tregua entre Israel y Hamás. Milicianos islamistas liberaron el martes a 10 mujeres israelíes y a 2 extranjeros retenidos como rehenes en Gaza, a cambio de 30 presos palestinos. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó que 10 israelíes y 2 personas de nacionalidad tailandesa, que forman parte del grupo de cerca de 240 secuestrados desde el 7 de octubre, fueron liberadas y el ejército afirmó que todas se encontraban ya dentro de territorio israelí. El gobierno de Qatar informó que las israelíes liberadas eran 9 mujeres y una niña, entre ellas 2 argentinas y una filipina, todas con doble nacionalidad. Combatientes enmascarados de Hamás en el poder en la Franja de Gaza y de la Yihad Islámica entregaron a los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Rafah, cerca de la frontera de ese territorio palestino con Egipto.
Los servicios penitenciarios de Israel declararon poco después que 30 presos palestinos, todos mujeres o menores de 19 años, fueron liberados en virtud del acuerdo alcanzado la semana pasada con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto. Un poco más de una decena de rehenes capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel son liberados diariamente desde el viernes, a cambio de la liberación del triple de prisioneros palestinos. El acuerdo permitió ya la liberación de 60 rehenes en manos de Hamás en la Franja de Gaza y de 180 palestinos encarcelados en Israel. Otros 21 rehenes, en su mayoría trabajadores tailandeses en Israel, fueron liberados por Hamás al margen de este acuerdo. El pacto, que incluye el cese de los combates y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, estará vigente hasta el jueves por la mañana. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que unas 1.200 personas murieron y 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. En Gaza, sometida desde entonces a bombardeos y a una operación terrestre por parte de Israel desde el 27 de octubre, han muerto más de 14.800 personas, entre ellas 6.150 menores, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. Fele y Compulamuen, nos vamos a ir ahora a las farmacias de turno que corresponden a este día miércoles 29 de noviembre. 9 de julio 635, Barberis en Onelli 377 y Cruz del Sur en Beschet 1793. Esta última farmacia está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno. Farmacia 9 de julio en 9 de julio 635, Farmacia Barberis en Onelli 377 y Cruz del Sur en Beschet 1793, que está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de Muley Zungu, aquí por Walkington TV. Los dejamos en la programación, nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeucayal.